Bien, entonces en esta semana vamos a abordar el tema de debates éticos de interés para las ciencias agrarias. Especialmente nos vamos a concentrar en el tema siempre espinoso del glifosato, el uso del glifosato, y, y también el difícil asunto de los OGM, organismos genéticamente modificados, pero con un estudio de caso en Rusia. Estamos abordando dos asuntos que son muy difíciles de gestionar en la práctica, con miras a resguardar la salud de los ecosistemas y la salud humana, e incluso la viabilidad de tradiciones alimentarias en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y obviamente los valores culturales que suelen acompañar estas tradiciones. Es importante mencionar aquí que no es fácil desde el punto de vista científico, así sean las ciencias duras, o sean como la biología, la química, la biología humana, la fisiología animal. Es decir, hay muchas ciencias que contribuyen a estudiar asuntos relacionados con los impactos a la salud del glifosato y con los probables impactos también, por supuesto, a la salud de los organismos genéticamente modificados. Es bastante difícil avanzar en estas investigaciones científicas. También las ciencias sociales en general la tienen complicada, ¿no? En la medida en que pues, su abordaje no puede ser el mismo de estos problemas. Sin embargo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, pues pueden haber intervenciones en este debate, ¿no? Donde se recurren a conocimientos epidemiológicos que en parte se sustentan en teorías de las ciencias humanas o en teorías que explican el comportamiento de los grupos humanos a lo largo del tiempo, sus patrones de comportamiento, los factores que explicarían las causas de su comportamiento, las formas más o menos multicausales que también darían razones a cómo se comportan los grupos, etcétera, los grupos sociales, los grupos humanos. Entonces, muchas ciencias tienen que ver con esto, tanto las ciencias que llamamos duras como las ciencias sociales, pero no les puedo decir que es un asunto fácil, ¿no? Esto tiene obviamente una historia que se remonta siglos atrás, porque hay muchas sustancias que dependiendo del uso, de la frecuencia de uso, del grado de concentración, etcétera, pues representan lo que podemos catalogar como sustancias letales o sustancias dañinas o sustancias tóxicas. Recordemos que por allá hace siglos, Paracelso nos decía claramente, Paracelso, siglo XVI, si no recuerdo mal, nos decía que, así literalmente, el veneno es la dosis, así lo ponía, el veneno es la dosis, queriendo decir con ello que el veneno en sí mismo no existía para los seres humanos, sino que esto dependía de la dosis, ¿bien? Y obviamente es un tema que no es fácil, ¿no? No es fácil de abordar en la medida en que efectivamente hay sustancias que son, ante ciertas concentraciones son inocuas, ¿no? Son absolutamente incluso saludables, ¿no? Unas concentraciones son adecuadas, son saludables, pero a partir de cierto límite se convierten en letales. El asunto es que la naturaleza, pues, las sustancias con concentraciones letales para nosotros, pues no es que se consigan en todas partes, ¿no? Están escasamente distribuidas o escasamente disponibles, con las excepciones del caso, ¿no? Que ustedes ya, o quizás ya conocen. Pero bueno, que tiene que ver con mordeduras de ciertas serpientes, incluso que tiene que ver con sustancias que segregan ciertas ranas, bueno, pero no es que ustedes se encuentren por un bosque sustancias letales todo el tiempo, o setas u hongos que sean letales, ¿no? En concentraciones importantes, sino que son escasas estas distribuciones. Bueno, entonces, lo que es cierto es que solo ciertas sustancias, ¿no? Disponibles en la naturaleza podrían generar estos niveles de daño en los seres humanos y en los animales, ¿no? Daños graves.
y que efectivamente somos nosotros los seres humanos los que propiciamos o creamos a través de conocimientos tradicionales que provienen de la cocina, en realidad, luego de la química, bueno, de la cocina, luego de la alquimia y luego de la química, porque en realidad la manipulación de sustancias viene del arte de cocinar, luego de las técnicas precientíficas de los alquimistas y finalmente pues de las técnicas propias de la química. Nosotros mismos nos hemos encargado de preparar pues, sustancias tóxicas, de desarrollar sustancias con dosis letales que se pueden conseguir y que están disponibles en el mercado, ¿no? Somos nosotros los seres humanos, en realidad. E incluso nosotros mismos las hemos dispuesto en distintos lugares del mundo y de fácil acceso, ¿no? Las hemos dejado allí en el mercado y pueden ser para mucha gente de fácil acceso, ¿no? Cosa que no está en la naturaleza, ¿no? Entonces, somos en parte responsables de abrir esa caja de Pandora porque esas sustancias pueden circular en distintos lugares del mundo, ¿no? Con distintos grados de letalidad. Pueden circular con mucha facilidad en el mercado. Entonces, es importante que ustedes vean esto, ¿no? El veneno es la dosis, ¿no? Ciertas cantidades de cianuro muy bajas son inhanes para nosotros. Por supuesto, se puede predicar de lo anterior, pues que ciertos niveles de un contaminante en concentraciones muy bajas, pues también serían realmente inofensivas para los seres humanos. Y ese principio, pues, se puede, con ciertas restricciones, se puede generalizar para todas las sustancias sin ningún problema, ¿no? Obviamente, bueno, como ustedes saben, la radiación, por ejemplo, hay niveles de radiación que no son dañinas para los seres humanos, ciertos niveles, ¿no? A partir de un límite se vuelven dañinas, ¿no? Y dependiendo de la frecuencia con la que uno está expuesto, pues también se vuelven dañinas estas sustancias, ¿no? Entonces, es muy, claro, se empieza a tornar en un debate muy complejo, muy difícil, sobre todo cuando no tenemos control de las sustancias que están circulando, porque van por el mercado libres, con pocas restricciones. No podemos asegurar si los usuarios o las personas que tratan con estas sustancias respetan las dosis, ¿no? Que se recomiendan para usar, para aplicar, para interactuar con ellas, ¿no? Si tienen las medidas de protección para poder usarlas, tampoco se puede garantizar, es bastante difícil. E incluso no se puede evitar que un ser humano disponga de estas sustancias tóxicas para envenenarse, por ejemplo, para hacerse daño, ¿no? Entonces, estas sustancias libres en el mercado son muy difíciles de regular y cuando se ha percibido de que generan, por ejemplo, unos impactos a la salud muy, muy evidentes con la investigación científica avanzada y disponible hasta el momento, o hasta el momento en que se considera esto, no se prohíben, que es el caso del asbesto. Es un caso muy interesante, es el asbesto, que se usaba para tuberías y se usaba para techos o cubiertas y otro tipo de usos. Y efectivamente duró décadas y décadas ocasionando directamente enfermedades, sobre todo relacionadas con el cáncer de pulmón, por las fibras de asbesto. Generaba fibrosis y estas fibrosis se desenvolvían o desembocaban en cáncer. Este tipo de relaciones causales con el asbesto duró mucho tiempo en entenderse y en aceptarse, ¿no? Hoy ya se tiene prohibido el uso del asbesto en general en muchos países del mundo. En Colombia se tardó mucho, por ejemplo, que se hiciera esta prohibición, solo para unos casos muy controlados, para unos usos muy específicos, pero el asbesto ya no circula como antes en todas partes, en todas las ferreterías y demás, ¿no? En construcciones, etcétera. Aunque todavía hay, ¿no? Recuerden que en Siberia, cerca de Bogotá, hubo una planta de asbesto y la población se ha enfermado, ¿no? Por los depósitos de residuos de asbesto que hay muy cerca de la ciudad, ¿no? Incluso está afectando a la población urbana, ¿no? Urbana, ¿no? Ahí cerca de Bogotá, en un municipio que se llama Siberia. Creo que es municipio, bueno, no sé, me parece que sí es municipio, bueno, Siberia. En todo caso, nosotros lo que hemos constatado es que este tipo de sustancias o este tipo de
de materiales que generan peligros a la salud son muy difícil de regular y es preferible en la mayoría de los casos prohibirlo, que es el caso del asbesto, ¿no? Quedó prohibido y hace poco sucedió esto. Y cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, se discutía un poco sobre el asunto, pero efectivamente no era evidente la relación o las investigaciones científicas no eran suficientemente divulgadas, los políticos de Colombia no se centraban en el debate, lo evadían muchas veces, no querían discutir el asunto, porque Colombia, pues, en parte tiene intereses empresariales en la explotación del asbesto, bueno, los tuvo, ¿no? En la minería, sobre todo, relacionadas con la explotación de este material. Entonces no quisieron enfrentar el debate, ¿no? Y solo hasta hace muy poco, con las presiones internacionales, evidencias muy sólidas de las enfermedades que podía traer, sobre todo relacionadas con el cáncer de pulmón, por ejemplo, se empezó a tomar en serio este asunto, ¿no? Pero antes no. Entonces, no es fácil. En resumen, lo que les quiero decir es que hay muchos intereses en juego, que medir las afectaciones de estas sustancias también se torna complicado, las evidencias científicas tardan mucho en consolidarse, los políticos también llegan muy tarde al debate y no se sensibilizan como uno quisiera, ¿no? Con la prontitud que uno quisiera, lo evaden como pasó con el asbesto y no lo enfrentan, ¿no? Que haya consideraciones éticas de fondo, las hay, por supuesto. Recordemos que en psicología humana hay una serie de sesgos que se interpretan de muchas maneras, pero uno especialmente tiene que ver con que los conocimientos y las alertas que generan los conocimientos sobre cierto riesgo se ven seriamente afectados o se ven seriamente relajados cuando uno tiene intereses económicos personales en juego, ¿no? Por ejemplo, si uno vive de una mina y uno es trabajador de una mina, uno tiende a defender pues la explotación minera, a pesar de todas las evidencias científicas que se demuestren o que se expongan a la población de que esa actividad minera es perjudicial para ellos o para el medio ambiente. Lo mismo si uno tiene intereses en una planta química, la planta química está generando desastres ambientales, incluso matando a la población mediante sus residuos o emisiones, uno en realidad, a pesar de todas las evidencias, uno no está dispuesto a reconocer que esta actividad está generando un daño, ¿no? O sea, la ciencia no genera una reacción ética o una reacción proactiva para resolver el daño o para atacar de raíz el problema, ¿no? Cuando hay intereses económicos en juego, ¿no? Esos son típicos sesgos que nosotros vemos en un curso de sociología ambiental, que eso se hace a nivel de posgrados, pero que es importante que ustedes vayan conociendo, ¿no? Hay sesgos cognitivos que tienen que ver con intereses económicos y esos sesgos cognitivos son muy fuertes. Y por supuesto, no son solo sesgos cognitivos, son también perturbaciones en el plano moral o en el plano ético. O sea, uno no está dispuesto a reconocer de que está obrando mal o que está siendo partícipe de una actividad que en la acción individual y coordinada con los demás está produciendo un daño a la población, ¿no? O al medio ambiente, ¿no? Dicho de otra manera, la ética aquí se ve seriamente fatigada o debilitada por los intereses económicos, ¿no? Entonces pongo el ejemplo del asbesto, porque todo esto que yo les cuento sucedió con el asbesto, ¿no? Los intereses en juego, los políticos que actuaron de forma omisiva, que no quisieron debatir el tema, incluyendo unos de izquierda también, por ejemplo, como da pena decirlo, pero como el MOVIR, por ejemplo, Robledo se opuso a los debates sobre asbesto en Colombia, ahora que recuerdo, otras fuerzas políticas no, por supuesto. La derecha en general se alineó con los intereses del asbesto, no quiso debatir el asunto, pero para que se den cuenta de que el tema es difícil. Bueno, ahora sí pasemos entonces a las otras sustancias. Entonces, con glifosato pasa más o menos lo mismo. Se debate sobre la disponibilidad del producto en el mercado, si debe circular o no libremente,
si la forma de usarse es en realidad el problema central, si las personas no lo saben aplicar, no tienen las medidas de protección o de seguridad para poderlo usar. Se debate si las concentraciones son las que hacen daño, si las aplicaciones y las debidas concentraciones son las que en realidad se recomiendan, son las que en realidad deben seguirse para evitar daños, y no hay que tener mayores prevenciones al respecto sobre este producto. Que las dosificaciones adecuadas no pueden generar afectaciones ni a los animales, ni tampoco al suelo, bueno, etcétera. Ese tipo de reacciones obviamente existen. Los políticos que defienden, por supuesto, los intereses de estas corporaciones, que defienden en últimas pues la aplicación, el uso, la comercialización del glifosato, no están dispuestos pues a hacer esos debates. Hoy mismo en el país pasa eso. Es muy raro que se emprenda un debate de cara a prohibir, por ejemplo, el glifosato, adelantar las investigaciones, a financiar las investigaciones, científicas para poder determinar si se puede seguir aplicando o no en el país. Bueno, entonces hay muchos intereses en juego, no se asume este asunto con la celeridad que requeriría, por la complejidad de cosas que yo les estoy mencionando. Bueno, lo mismo, un niño no es igual de resiliente o no es igual de susceptible a unas dosis o unas concentraciones de glifosato. Un adulto sí, sí puede ser, todo eso sí puede ser resiliente frente al impacto de una dosis. Es decir, de glifosato, ¿no? Es decir, es complejísimo el estudio también, porque tiene que ver con la teoría del riesgo en el fondo, ¿no? Esto me permite ir cerrando, ¿no? O sea, en teoría del riesgo, recordemos que el riesgo por una sustancia en específico, vamos a enfocarnos en eso, el uso o el acceso a una sustancia y sus niveles de concentración, su frecuencia de uso, etcétera. Hay muchas variables en juego, ¿no? Pero sobre todo en teoría del riesgo hay que tener en cuenta dos variables. Una que se llama la amenaza, que es la fuerza dañina, y otra que se llama la vulnerabilidad, que es el grado de susceptibilidad, ¿no? Ante la sustancia o ante la fuerza dañina. Por ejemplo, cuando hicimos un estudio sobre la colosa y en una época, esto tengo publicado en un libro, y simulamos los escenarios de contaminación por cianuro de los ríos, pues ¿qué encontramos? Pues obviamente el modelo decía que ciertas dosis de cianuro disuelto en el agua, ¿no? Por ruptura de unas piscinas de lodo, etcétera, contaminadas con cianuro. Bueno, si existían roturas de estas presas y se vertían al agua, como al río Bermellón o al río Coello, etcétera, pues, a ver, en ciertas dosis a los niños les podía generar la muerte o graves afectaciones. A unos adultos, ¿no? Esa misma dosis no le hacía daño, no le hacía o el daño era menor. Es decir, es el mismo caso, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad del niño es muy superior frente a la dosis que acabamos de mencionar, que afectó al adulto. Y obviamente esa misma dosis frente a un adulto, o sea, esa misma vulnerabilidad, pues es mucho menor, ¿no? En el niño es mucho mayor y en el adulto es mucho menor, ¿no? Así la fuerza o la amenaza, la fuerza que es dañina, en este caso la amenaza, sea la misma, ¿no? Claro, y el escenario, la serie temporal es la que también hay que tener en cuenta, porque las dosis pueden cambiar en el tiempo, o sea, la frecuencia con la cual uno está expuesto, ¿no? Modifica también toda la teoría del riesgo. Entonces, como ven, esto es un asunto que no es fácil de resolver, en la teoría es complejísimo y se requieren muchos datos, no pueden ser datos basura, porque si los datos están malos, pues obviamente se producen conclusiones erráticas o conclusiones pues cuestionables. Bien, entonces, en glifosato es lo mismo. A las poblaciones que están expuestas hay que estudiarlas, el nivel de vulnerabilidad de estas poblaciones. Pues obviamente esto solo se investiga con grupos de control, no hay que tener personas que estén dispuestas a someterse a un seguimiento, y estas personas pues tienen distintos niveles de vulnerabilidad. Lo mismo la amenaza, o sea, la fuerza dañina, hay distintas dosis de exposición del glifosato, hay que estudiar para cada caso
estas exposiciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y por supuesto la frecuencia. Entonces, como pueden notar, más todos los intereses en juego que acabo de mencionarles, ¿no? De poderes económicos, poderes políticos, que se resisten a que se hagan ese tipo de discusiones, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, más todos los problemas de investigación científica que hay que financiar para que avancen, y sin eso pues no tenemos evidencia, ¿no? No se puede seguir a ciegas en este tipo de debates si no tenemos información. Bueno, entonces hay una lectura donde abordamos el glifosato, ustedes la revisan, hay muchos estudios de caso de publicaciones científicas que están mostrando pues daños, pero también hay otros que dicen que a nivel de animales es muy concluyente, casi todos los estudios, ¿no? O sea, persistencia de estas sustancias en tejidos de animales, luego desarrollo de cáncer o pérdida de ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, las reproductivas. Es decir, se muestra todo este tipo de cosas en animales, ¿no? En humanos empiezan a haber ya debates, ¿no? Sobre posturas que relativizan el impacto del glifosato y otras posturas que condenan el uso del glifosato. Entonces no es fácil. Y luego, más adelante, otra lectura, vamos a hacer las dos en la sesión de hoy, trabaja el tema de los organismos genéticamente modificados en Rusia. Me gusta el tema de Rusia, igual que el de Perú, porque en Rusia está prohibido en buena parte de los rubros agrícolas, está prohibido, no se usa, aunque sí se permite para otro tipo de cosas, ¿no? Sobre todo para el tema de la salud. A ver, esto no quiere decir de que no haya revolución verde en Rusia, ¿no? Eso hay que dejarlo claro, ¿no? En Rusia se usan pues, insumos de origen químico o de síntesis, por supuesto. Claro, el asunto es que los organismos genéticamente modificados en específico los tienen regulados para la agricultura, ¿no? Restringidos para la agricultura en la mayoría de los rubros, hay unos específicos que no. Pero existe Revolución Verde, ¿no? Y se usa mecanización agrícola, todo el paquete que ustedes conocen de la Revolución Verde, pero con los OGM siempre han tenido prevenciones desde hace décadas, ¿no? Entonces, hay una lectura donde explica qué hace Rusia, cuáles son los beneficios que ha obtenido de no aplicarse este avance en OGMs o este retroceso, depende de la lectura, en su territorio, ¿no? Y en donde sí, ¿no? Entonces, quiero que hagan estas dos lecturas. Vamos a empezar con la primera y resolvemos unas preguntas y continuamos con la segunda. Bueno, yo no avanzo más porque bueno, un dato importante es que, por ejemplo, las enfermedades relacionadas con asbesto, específicamente de personas que han estado expuestas a asbesto, por ejemplo, oscilaban entre el 2% y el 10% de las personas, ¿no? Desarrollaban enfermedades relacionadas con la exposición a asbesto, ¿no? Del 2 al 10%, ¿no? Fíjense que en asbesto este asunto se ve mucho más claro, este porcentaje se ve mucho más impactante, ¿no? A ver, y claro, y hasta no tener este tipo de números, ¿no? Sobre la probabilidad en porcentajes o sobre la tasa de enfermos sobre la población expuesta a la sustancia dañina o letal o potencialmente letal, pues hasta no ver estas cifras, la gente, la opinión pública, los políticos, etcétera, pues no reaccionan, ¿no? Entonces, bueno, lo deseable sería que, si es cierto, en el tema del glifosato tuviéramos guarismos más o menos de este tipo, ¿no? Hay un porcentaje o hay una tasa de personas con enfermedades, ¿no? Del 2 al menos, ¿no? O incluso del 1%, esto generaría un escándalo, ¿no? Pero bueno, no, los estudios siguen avanzando, entonces vamos a hacer las lecturas y con esto termino. Gracias. Voy a apagar la grabación.